red eléctrica. Las de Ujú. información serían los botones, el mouse, el teclado. El, Después el teclado no sería la entrada del sistema. sería interfaz, es verdad, es verdad. Muy muy bien, claro. Lo que ingresa serían datos, ¿sí? Yo le ingreso mediante el teclado, le ingreso mi... ¿Por qué interfaz? Porque interfaz nosotros dijimos que era la región de contacto. La región de contacto y es la que me permite, o sea, es como la que me muestra, digamos, el límite del sistema. Hasta aquí llego, eh, ahora, ahora se los voy contestando. Acá se me complica. Este, la interfaz del sistema me muestra como la región de contacto. Habíamos dicho que era la región de contacto entre dos subsistemas o entre dos sistemas o entre el entorno y el sistema. Si yo esa interfaz tiene que tener alguna forma, ¿sí? Si yo digo mi casa es un sistema, la interfaz van a ser las paredes y la puerta, ¿sí? Algo que me defina el límite entre lo que me queda dentro y lo que me queda afuera. En un sistema, ¿cómo veo el límite? Digamos, en un sistema es difícil ver el límite. Eh, entonces, ¿qué tengo que tratar de imaginarme que el límite va a llegar hasta determinado lugar que tiene que ver con la funcionalidad de que ese sistema es capaz de responder? Entonces, si la computadora tiene que ingresar el login del usuario para empezar a operar con ese dato que yo le ingreso y que viene desde afuera, el login, la huella dactilar, lo que sea que me pida ese dato, que haga que ese dato llegue desde el entorno hacia adentro, es interfaz. ¿Sí? ¿Se entiende? No alcancé a retener quién lo había preguntado. Marcos. La interfaz puede tomar un montón de formas, o sea, puede ser la pantalla, puede ser algo táctil, puede ser, ya les digo, si consideramos una persona humana, ¿cuál sería, digamos, la región de contacto o la región que me muestra la interfaz? La epidermis. Claro, me conecto a través de la piel. La interfaz a partir de la cual ingreso información, los ojos. ¿Sí? Entonces yo estoy capturando información, a lo mejor con los sentidos, estoy tocando algo, ¿se entiende? Estoy escuchando algo, escuchando un video, escuchando lo que sea, está ingresando información a mi sistema, está ingresando información a mi cerebro, se está almacenando, ¿sí? Y exacto, la interfaz de alguna manera es la materialización de los medios por los cuales ingresa o sale información al sistema. Su compañero lo que escribió ahí, no sé si lo vieron, sería los medios por los cuales entra información al sistema. Entra y sale, ¿sí? Entonces, la interfaz sería así como entradas y salidas de información. Exacto. De información y recursos. ¿Está? Porque como bien dijo el compañero, la computadora vista como sistema necesita energía, si no, no funciona. ¿Sí? Entonces ingresa información, ingresa electricidad y ¿qué sale? Información. Más información. Más información. Pero Exactamente. entonces, por ejemplo, el cable de la red eléctrica también es interfaz. Claro, porque es el medio a través del cual yo recibo la info desde el entorno, los recursos desde el entorno, yo recibo la electricidad desde ahí.
La interfaz asume muchísimas formas, la pantalla de la compu, estos medios de conexión, em, ¿qué más puede ser? Estas pantallitas que colectoras de datos. Viene alguien con una pantalla y me lee el medidor de la electricidad. O viene alguien con algún método electrónico y, bueno, a mi papá hace poquito le calibraron un marcapaso con una maquinita que estaba fuera de él y leyeron su marcapasos, ¿sí? Entonces ahí tiene, claro, siempre necesito algo para ingresar información, recursos, lo que sea, y necesito algo para salir, porque como sistema abierto yo necesito entrada, hago una transformación ahí en el medio y produzco una salida, ¿sí? Una empresa, digamos, una empresa cualquiera, vista como sistema, la misma bodega que la veníamos hablando ayer, ¿qué pueden identificar como entrada? La entrada de insumos ¿Sí? en corriente, no sé si el personal cuenta como entrada realmente, Pues o tomemos como qué puede contar el personal. como como, elemento. como elemento dentro del proceso, como elemento dentro del proceso. Y De todas formas, no creo que se puedan considerar como entradas, pero yo creo que sí se podrían considerar de todas formas después, al igual que los insumos, como recursos. sí, 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 son recursos, sí, sí. Son recursos, pero actúan en el proceso, digamos, actúan en el medio. Yo, o sea, hagamos, pero una lista más exhaustiva, digamos, de las entradas de una bodega. La uva y la botella de vino. ¿Qué cosa? Las botellas de vino. La uva, las botellas, ¿qué más? Etiquetas. La Etiqueta, plata. Los aditamentos, todos los insumos también Los administrativos que ocupa corchos. una bodega. los corchos, la bodega, o sea, los insumos de la bodega, Aditivos del vino. sí, el ácido, bueno, no, si le ponen ácido teóricamente está mal. Exacto, los aditivos que le pongan, bien, perfecto. La plata, eso era algo que les quería como recalcar, el recurso financiero. Este, Electricidad. electricidad, perfecto. Em, a ver, hay otras, bueno, quería tratar de guiarlos, pero el INB, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, define todos los años como, la verdad que no sé en función de qué, digamos, no conozco tan en detalle el proceso, pero define en función de cómo viene la cosecha, cómo ha venido el clima, no sé qué cosa, los grados, BRICS que tiene que tener que tiene que tener para esa temporada cualquier tipo de producción que se haga. ¿Qué será eso para mi bodega? Una norma, una regla. Eh, Bien, bien. Es un una, suprasistema sería. no, ahí no sé, se cortó. Una Que restricción, un es parámetro. si para las bodegas Otra vez te silenciaste. Si estaba eh, hablando Juan, te silenciaste. el INB no funcionaría como un sistema mayor o como Ah, no sería un suprasistema, en este caso, digamos, yo ahora estoy mirando la bodega como sistema. En realidad sería, alguien dijo por ahí, una norma, una regla, un parámetro. ¿Se acuerdan que dentro de una de las clasificaciones de los elementos dijimos entrada, proceso, salida? Había otra reagrupación que yo podía hacer respecto de si eran variables o constantes. Esta determinación que hace el INP año por año de
los grados Brix que tengo que respetar va a ser una constante para nosotros. ¿Sí? Pero ingresa al sistema, así que como entrada está perfecto. Y como lo que dijeron respecto de parámetros o una constante, está perfecto. La cantidad de uva que me ingrese va a asumir en la forma de variable, digamos, porque en realidad si ha habido buena cosecha, si ha habido mala cosecha, si ha llovido mucho, mucha piedra o no sé qué cosa, la cantidad puede llegar a ser variable. ¿Cómo podría saber yo cuánto producir? Y dependiendo de lo que se produjo años anteriores. Otra alternativa, está muy bien Dependiendo de la esta. cantidad, O de la por la cantidad de demanda también. insumos. Viendo el entorno también. Exacto, y el Y entorno, igualmente, de esa forma, ¿no sería un poco difícil teniendo en cuenta que vos primero tenés que producir y después te tienen que cobrar? creo que te silenciaste antes, pero Se puede hacer sí, un análisis del mercado igual, tal cual, tipo ver qué es lo que están pidiendo más y todo eso, y ahí satisfacer esas necesidades. exacto. Pero fíjense, ya tienen un montón de entradas más. La demanda del cliente es una entrada, porque puede ser que yo tome los pedidos o tenga los pedidos o tenga los contratos desde antes. O sea, muchas Ah, bodegas hoy, claro. claro, se manejan con decir, bueno, yo tengo la producción colocada o tengo un contrato que me dice que a China yo le tengo que, le puedo proveer, no sé, 10.000 unidades o no sé cuánto, 10.000 cajas o lo que sea, un contenedor o lo que sea. Entonces, puedo tener la demanda de antemano. Si tengo la demanda de antemano, eso es una entrada. Va a ser un input a mi sistema, porque yo sé que como mínimo tengo que producir eso. Eh, y si a lo mejor tengo que producir más, o sea, si a lo mejor tengo como para producir más, tendré que considerarlo, porque de repente a lo mejor si no lo tengo vendido, es un riesgo que tengo que definir durante el proceso. ¿Sí? Bien. La metodología o el método de fabricación, ¿qué será? Los pasos. O sea, Los El sistema en general, ¿o no? el proceso, ¿sí? Ay, como los sí, pasos de lo un tenía diagrama de flujo. minimizado. Exacto. El proceso, digamos, será decir, bueno, tomo, primero ingresó como una técnica, digamos, pero después se transformó en el proceso porque yo digo, tomo todos los recursos que acabamos de decir, lo que permanece constante como constante, tomo la uva, tomo las etiquetas, las botellas, los recursos financieros si tengo que comprar algo, la electricidad, tengo todo. Una vez que tengo todo, ocurre la transformación de esas entradas en salidas. ¿Qué obtengo a la salida? ¿Y no? El Vino, producto. el producto o servicio que para el cual esta fórmula, ¿sí? El proceso es como si fuera un transformador, una formulita. Yo por ahí cuando hacía presencial lo explicaba como si fuera una fórmula. Yo tengo base por altura sobre 2 para calcular la superficie del triángulo. Si yo digo, tengo la base, tengo la altura, opera la fórmula, recién tengo la salida. Si no tengo todas las entradas completas del sistema, esta fórmula no puede hacer lo que tiene que hacer. Una vez que las tengo, se produce la salida. ¿Sí? Entonces se produce la salida y en este caso de la bodega que venimos haciendo detalladito, voy a tener el producto terminado. El producto terminado. Hay un conceptito que se llama, que estaba en las diapositivas y lo lograron ver,
que se llama retroalimentación. ¿Alguno lo vio? Básicamente las Eh, salidas de un sistema vuelven a funcionar como entrada. Perfecto. es cuando algo no se considera que terminó bien hecho, entonces vuelve al principio y a empezar de nuevo arreglando los errores que tuvo, No necesariamente mal hecho, ¿eh? ¿no? No necesariamente mal hecho. La retroalimentación es como decía Juan, en realidad tomar parte de las salidas y que vuelvan a tomarse como entrada. Por Esa, ejemplo, profe, sí, en el caso de la bodega, serían las ganancias por el vino que se hizo, ¿no? las Y se ganancias que se toma de retroalimentación y se vuelve a utilizar para cubrir el proceso y tener otro margen de ganancia. claro, digamos, esa sería un ejemplo de las ganancias, o sea, un ejemplo de retroalimentación. Las ganancias que se obtuvieron se reinvierten en el proceso, en lugar de darle todo a los socios, supongamos. O sea, parte de esa salida vuelven a entrar al sistema. Puede ser algo de lo que Joaquín creo del tema de errores. Si yo tengo algo que fabriqué mal, no sé, una mezcla que no anduvo, que no se pudo, digamos que no salió bien de repente, no salió bien o no le gustó a la gente, ok, tomaré la información de que no le gustó y vuelvo a cambiar la fórmula que me dijo, no sé, que mezclara determinado tipo de uva para obtener a lo mejor un nuevo corte. ¿Qué otra información podría operar como retroalimentación? A veces, profe, que después de pisar la uva reutilizan eso, o sea, lo que queda como que vuelve a pasar por una máquina, no sé muy bien cómo es el proceso, pero como Claro, que tienen vuelve a pasar razón. por una máquina y como que vuelven o sea, utilizan mejor la uva. Es cuando tenés más de un proceso y utilizás la salida de uno de los primeros procesos como entrada del segundo, por ejemplo. Sí, también puede ser. Lo que pasa que en ese caso estarían en secuencia. Yo creo que el mosto, el escobajo, que es lo que queda del racimo, ¿vieron? Cuando se presiona la uva, La borra. la borra y la ramita, Ah, el racimito, eso se llama escobajo, digamos. Cuando yo le saco la uva, o sea, cuando presiono la uva y le saco el jugo a la uva, me queda esto. Y esto se usa también, no me acuerdo si para abono, para abono de otras plantas, entonces yo puedo hacer un proceso que sea para fertilización. ¿Sí? Entonces también eso, pero digamos, eso no sería retroalimentación de este mismo proceso, sería input de otro, salida de este y claro, estaría todo dentro del proceso. claro, estaría encadenado, digamos, a otro proceso. Algo que se podría tomar, digo, para complicárselas un poquito más. Yo, cuando produje la salida, tengo las botellas de vino y vendí esas botellas de vino. La información de lo que vendí, ¿sí? Puede llegar a ser retroalimentación para determinar cuánto producir el siguiente periodo. También ¿Sí? algo que no creo que se haga es reciclar las botellas y reutilizarlas. Eso sí, también puede ser, totalmente, sí, sí, sí. Todo ¿Cuál lo era que la sea. pregunta, profe? Perdón, me distraje 2 segundos. Sí, perdón. La pregunta fue el tema de las ventas, que yo produje la salida. Mis salidas fueron toda la cantidad de botellas de vinos de la temporada. Entonces, las voy vendiendo con la información de la cantidad que me demandan. La cantidad que me demandaron en el 2020 puede ser retroalimentación para que vuelva a ingresar al proceso que diga, en el 2020 alguien dijo, no me acuerdo si Joaquín, que en función de la historia de lo que yo había producido antes, voy a volver a producir el siguiente año, digamos, para aplicarlo como al proceso.
En este caso yo les estoy diciendo que en función de lo que yo vendí, tengo la información para volver a ingresar al sistema y que me diga cuánto es probable que yo venda en el siguiente periodo. ¿Sí? Alguien también creo que dijo de mirar el contexto, mirar el entorno, ver qué se está vendiendo. Yo puedo comprar inclusive un análisis de mercado, que alguien que sepa o sea, no sé, Bodegas de Argentina, esta institución en donde se agrupan los bodegueros acá, por lo menos hacen el desayuno de vendimia, lo hacen ellos. Puedo comprar un estudio de mercado hecho por ellos que diga que, bueno, que hay una tendencia en alza de la demanda de vinos de determinadas características, de vinos varietales, de vinos blancos, de vinos de la zona del Valle de Uco, no sé, todo eso es información. Y la información de lo que yo vendo también es información que vuelve a reingresar al sistema. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, Sí, profe. preguntan en el chat si en un sistema siempre hay retroalimentación. Sí, sí, la verdad que siempre hay algo de retroalimentación, algo de retroalimentación hay, en mayor o menor medida. Me acuerdo que con ustedes vimos un ejemplito así medio utópico del semáforo, digamos, que era algo que no tenía retroalimentación casi y que por eso era medio un ejemplito de algo cerrado, o un termostato, o, o un aire acondicionado. Vieron que mayormente ahora los aires acondicionados toman la temperatura del ambiente para regular la temperatura a la que o sea, uno dice, yo quiero que tener en el ambiente 24 a 25 grados. Entonces, el termostato va a ir midiendo y si bajé mucho de los 24 grados, se apagará el aire acondicionado y volverá a arrancar cuando el termostato le diga. ¿Sí? Entonces ahí tengo otro ejemplito de retroalimentación, la info que vuelve a entrar al sistema en digamos, los grados, la temperatura que tengo para volver a hacer lo que tiene que hacer, arrancar o no arrancar. ¿Sí? El semáforo que mira si vienen pasajeros, el semáforo, acá no hay muchos de esos, digamos, pero el semáforo al que yo le puedo apretar un botoncito y hacer que cambie, ¿sí? Ahí está recibiendo otra nueva entrada. O si el semáforo es capaz de tener una camarita que vea si de ese lado no vienen autos y de este otro sí, habilitar a este otro aunque no le toque. ¿Está? Entonces, casi todos, antes no se construían, digamos, este tipo de sistemas, pero casi todos los sistemas tienen retroalimentación, ¿sí? Es un concepto, digamos, que viene con la teoría general del sistema. Además, cuando se dice que los sistemas aprenden, ¿cómo aprendo? También un poco teniendo en cuenta esa retroalimentación. ¿Sí? No sé si hubo alguna otra preguntita que me haya perdido. Parece que no. Profe, ¿Sí? ¿puedes explicar? Sí, Esto es como más aparte, ¿no? sí. Que me quedó en duda el primer y segundo enfoque en lo que es el estudio de TGS. El primer y segundo principio. Enfoques, dice en lo de Bertolio, que dice observar el universo empírico y escoger ciertos fenómenos generales, eso. Observar el universo empírico, todo lo que tiene que ver con lo empírico proviene de la experiencia. Entonces, muchas veces las ciencias proceden así, o la evolución de la ciencia se da así.
se da primero observando la realidad y a partir de ahí se produce la teoría. Entonces, cuando te dice observar el universo empírico, es primero observar el fenómeno. A partir de que observas determinado fenómeno, decís, te volvés hacia atrás y decís, bueno, esto puede llegar a explicarse con este conjunto de reglas o con este enunciado de leyes. Como ¿Sí? basarse en la, ¿cómo se llama esto? En la observación. Ah, es que se me fue la palabra, pero era bueno. En la evidencia, por así decirlo, en la evidencia histórica. Exacto, en la evidencia histórica, en la evidencia empírica. Cuando habla de lo empírico es lo experimental, ¿sí? Alguien vio que no representaba o que no, o que el método científico mediante la experimentación no respondía a ciertas dudas respecto o ciertos problemas observados en el campo de las ciencias naturales, me hizo volver hacia atrás, enunciar un conjunto de leyes y volver a la práctica. Es como un ciclo, es como un ciclo. Primero no hay nada. Entonces primero cuando no hay nada, alguien mirando la realidad detecta un fenómeno que no ha sido explicado, pero porque lo ve, no hay otra manera, digamos, uno, o sea, desarrollar así en el aire, eh, no digo que no haya algún genio, pero sería como más complicado. El tema sería, se observa un fenómeno, es como ir de la práctica a la teoría y de la teoría, una vez que se elaboró esa teoría, volver a aplicarlo. Por eso les hablaba de un ciclo. Observo un fenómeno, trato de definir algunas leyes que lo expliquen y después para corroborar si esto es cierto o no es cierto, vuelvo a la práctica. ¿Sí? Es un ciclo que va así, de teoría a práctica y de práctica a teoría. ¿Se entiende más o menos, Pablo? Para decirlo más simple de lo Sí, que lo profe. dice Y en Bertoglio. el segundo enfoque, que es como ordenar la evidencia según que sea más importante o cómo. Sí, en principio sí. Siempre nosotros habíamos hablado de que, bueno, ayer justo terminamos diciendo que es difícil trabajar con la realidad, entonces, y que nosotros hablábamos de trabajar mediante modelos. Un poco lo que tengo que hacer, o un poco lo que todos los científicos hacen, o lo que todos hacemos, porque en realidad somos seres humanos todos, entonces lo que hacemos es tratar de recortar algunas cosas para poder producir un resultado y que lo podamos comprender, porque ese es el tema, digamos, tenemos esta racionalidad limitada. Entonces, si ordenamos, si priorizamos, ¿sí? Es una manera de reducir complejidad, porque nosotros decimos, bueno, voy a tomar esta característica y esta otra característica, pero en este orden, ¿sí? Entonces, ahí producimos este ordenamiento de la evidencia para tratar de llegar a un resultado. Porque si lo tomo todo en cuenta, es más difícil eh, como decir todas las interacciones o resolver todas las interacciones que pueden haber entre todas las variables. Por eso habla de priorizar. ¿Más o menos? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien, bien. Sí, Bertoglio creo que lo cambiaríamos porque la verdad que está complicado de leer, nos parece. Así que hemos tratado de encontrar una bibliografía. De las dos que hay me pareció la más simple, la verdad. ¿Ah, sí? Bueno, está buena la retroalimentación, ¿ves? Está bueno que me digan desde el punto de vista de ustedes cuál les parece más simple o no. Esta tarde tenemos mesa, así que esta tarde lo voy a hablar con las profes.
Bueno, como resumencito así del ejemplo, o de este ejemplo, yo creo que es como que a partir de ahora está bueno que hagan este ejercicio de decir, bueno, voy encontrando sistemas o voy viendo sistemas y voy aplicándole las definiciones. Además podríamos ir como más profundo, podríamos hablar de las relaciones entre los elementos de un sistema, pero mínimamente lo primero que quería que encontráramos es entradas, procesos, salidas, retroalimentación, que identifiquen, no sé, entropía, que identifiquen entropía negativa, que identifiquen la retroalimentación. Sería una manera también de producir o tomar información de las salidas que me permita mantener al sistema en un estado estable. Porque si yo tomo la información, tomo parte de la información de cuánto vendo, eso me va a permitir regular cuánto produzco. Porque el riesgo de producir de más, por ejemplo, haría que el sistema vaya al caos. ¿Sí? Si yo produzco de más y no tengo cómo colocar en las botellas de vinos que produje de más, me van a incrementar los costos, voy a tener problemas de almacenamiento, un montón de variables. Entonces, esto también contribuye a la retroalimentación a mantener un estado estable del sistema, ¿sí? Minimizar la entropía positiva y contribuir con la homeostasis, porque estamos hablando de un estado estable. Entonces, bueno, esa fue la idea del ejemplo, lo pueden aplicar, ya les digo, el sistema académico, ustedes como usuarios del sistema académico, a ver cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, cuál es el proceso, qué es lo que transforma ese proceso, lo pueden, no sé, con el sistema circulatorio y decir, bueno, cuáles son las entradas, cuáles son los elementos, cuáles son las relaciones entre los componentes, todo pueden aplicar, empezar a ver sistemas en todos lados, así decía mi profesor. Empezar a ver y empezar a pensar como sistemas, ¿sí? Esa fue la idea de hacer un ejemplito, digamos, para que les quedara aplicado. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, quería dar como una pequeña introducción a la última partecita que nos queda de, que digamos la verían ustedes para la semana que viene, estaría publicada, como para que la semana que viene cerremos un poquito esta parte de lo que sería la teoría general del sistema. Solo les doy un poco la introducción y terminamos cerrando con lo que ayer surgió a partir de la pregunta de uno de ustedes y que fue el tema de la complejidad. La complejidad ayer la vimos como algo que tenía que ver con el número de elementos de un sistema o el número de interacciones entre los elementos de un sistema. Ambas relaciones, digamos, cuando se incrementa el número de elementos o cuando se incrementa el número de interacciones entre los elementos, aumentaban la complejidad de un sistema. Entonces, esa partecita la terminaríamos cerrando en cómo reducir esa complejidad o cómo tratar con esa complejidad, lo terminaríamos cerrando la semana que viene. Sí, estos PowerPoint están en la plataforma. Y garantizado porque ayer se rompió mi máquina, así que los tuve que bajar en otra maquinita, así que estos que están viendo acá son los últimos. Bueno, si ya están viendo... Si ya están viendo... Durante la semana anterior. Uy, no, cierto que no quería esto.
Eh, si lo ponía en modo presentación sale lo que he grabado para la PPT. Entonces no, quería yo manejarlo, así que bueno, lo haremos, lo hacemos un poquito así. ¿Se ve más o menos bien, chicos? Sí, Sí. sí. Sí, profe, no hace falta que le acerque tanto. Ah, bueno, ahí está. La idea era tratar de, nosotros vimos hasta ahora, justo viene, la verdad que viene perfecta la pregunta que hizo alguno de ustedes respecto de lo de Bertovio, porque es este juego entre la teoría y la práctica. Todo tiene sentido, digamos, las teorías tienen sentido si se aplican, si se aplican. Entonces, nosotros vimos ahora un conjunto de leyes. El todo es mayor que la suma de las partes, los sistemas crecen, cuanto más grande es un sistema, mayor cantidad de recursos requiere para su mantenimiento. Vimos un montón de leyes, vimos las definiciones básicas, qué es un sistema, qué es el todo, cuáles son las partes, cuáles son los elementos, vimos un montón de leyes. Ahora bien, empezar aplicando el ejemplo habla de una aplicación concreta a la realidad. Cuando, digamos, en rigor de verdad, cuando nosotros hablamos de la teoría versus la práctica de esta teoría general de sistemas se la conoce como enfoque de sistemas, enfoque, ¿sí? Fíjense la función que persigue. ¿Alguna vez conocen bien más o menos la definición de eficacia y eficiencia? Me cuesta muchísimo la diferencia, profe. Era Bien. que era más que utiliza recursos, pero no me acuerdo cuál. Ah, bien, perfecto. Eficiencia no puede ser hacer las cosas con, o sea, eficientemente como en un número elevado de producción y eficacia es como bien hecho. Una de las dos es hacerlo lo más rápido que se pueda y la otra es hacerlo lo mejor que se pueda, ¿cierto? Mazo. Porque lo más rápido y lo mejor, más rápido tiene que ver con una variable, que es el tiempo. Y lo mejor es un concepto subjetivo, ¿sí? Vamos a tener que acostumbrarnos a cuantificar algunas cosas. Lo mejor, ¿cómo lo mido? Si yo digo lo mejor es lo mejor en costo, por ejemplo, lo mejor en costo es que el costo sea lo más chico posible, ¿sí? Pero lo mejor en ganancia es que la ganancia sea lo más grande posible. Entonces, cuando yo hablo de lo mejor, es algo que todavía tengo que aclarar. Para hacer bien la diferencia entre eficacia y eficiencia, yo les doy dos definiciones cortitas. La función principal de un sistema, digamos, sería, tal como la vieron en la definición, los sistemas persiguen la consecución de objetivos. Se persigue el logro de los objetivos. Así se entiende cuando lo digo, o sea, yo tengo el objetivo, ustedes se plantearon el objetivo de recibirse de ingenieros en sistemas, por eso se inscribieron en la universidad y por eso están cursando esta carrera. Quiero alcanzar ese objetivo. Si el objetivo se alcanza, el sistema es eficaz. Es eficaz. Pero no digo nada respecto del uso de los recursos. Cuando se alcanzan los objetivos, pero además se maximiza, no digo mejor ni peor, digo se maximiza el uso de los recursos, además soy eficiente. ¿Se entiende, chicos? Sí. La Sí. diferencia. O No, sea, profe. ¿no? Bien, vamos de nuevo. Yo conseguí el objetivo. Consigo el objetivo de recibirme en ingeniero en sistema, he sido eficaz, porque el objetivo lo conseguí. Pero si lo consigo en 15 años, ¿sí? Lo que no funcionó, Eficiente. probablemente
fue la eficiencia, porque yo podría haber maximizado los recursos y uno de los recursos es el tiempo. ¿Sí? Entonces, haber maximizado el uso del tiempo hubiera sido haberme recibido en 7, ¿sí? O en 6. Si la carrera dura 5 y poquitito, que me hubiera recibido en 6. Entonces, ahí Quien hubiera sido... pudiera. Sí, se puede, se puede. Se puede, se puede, les tengo fe, les tengo fe. Ahí hubiera sido eficiente, ¿se entiende? Si yo produzco 10.000 botellas de vino, ¿sí? Y mi objetivo había sido producir las 10.000 botellas de vino. Pero resulta que las produje a un costo altísimo porque tuve que salir a subcontratar la compra de uvas por otro lado, no he sido eficiente porque no maximicé el uso de los recursos. ¿Sí? Los dos conceptos implican alcanzar los objetivos. Cuando no los alcanzo, ya la unidad que viene los retomamos de nuevo y les agregamos cuando está la ineficacia y la ineficiencia. ¿Sí? Pero tiene que ver con esta partecita. Primero, ambos, eficacia y eficiencia, necesitan para poder calificar a un sistema, un proceso, como eficiente o eficaz, alcanzar los objetivos propuestos. Si no alcanzo los objetivos, ya puedo definirme como ineficacia o ineficiencia. Si alcanzo los objetivos maximizando el uso de los recursos, además de eficaz, soy eficiente. ¿Ahora sí? Alguien me había dicho que no. Silencio. Ahora sí, profe. Ahora sí, bueno, me alegro. Esa es la diferencia, digamos, y re importante el término de maximizar, porque maximizar no implica, o sea, implica lo mejor, pero lo mejor de acuerdo al concepto que yo esté, o la variable que yo esté tomando para maximizar. Si yo quiero maximizar tiempo, se supone que es el menor tiempo posible. Si yo quiero maximizar costo, es el menor costo posible. Si yo quiero maximizar ganancias, es la mayor ganancia posible. ¿Sí? Si yo quiero maximizar calidad, sería la mayor calidad que yo pueda llegar a obtener. ¿Está? Entonces, por Una eso... pregunta, profe. ¿sí? Si a un sistema le cuesta mucho alcanzar su objetivo, pero lo alcanza después de que le haya costado tanto, ¿sigue siendo eficaz? ¿Sí? Porque la eficacia no hace un análisis de recursos. Lo logró. Es eficaz, pero ineficiente. Claro, perfecto. ¿Sí? Es eficaz, pero ineficiente. No sé, si tuviéramos por ejemplo, en el caso de la carrera de recibirse para ustedes, si estuviera en una universidad privada, tendrían la variable costos. Entonces ahí podrían hablar de son eficaces porque se recibieron en, no sé, 10 años. Pero a lo mejor la eficiencia, si además le tenemos que sumar que se está pagando la cuota de la universidad, tendría que haber sido en el menor tiempo posible para que el costo fuese el menor posible también. Y entonces ahí sí hablaríamos de eficaz y eficiencia. ¿Sí? Si yo no alcancé los objetivos, ahí ni eficaz ni eficiente. Claro, eficacia es decir que funciona el sistema. Exacto, exacto. Pero nada del cómo. Cuando yo digo cómo lo hice, ahí entra la calificación de la eficiencia. ¿Sí? Bueno, y justamente lo que persigue el enfoque de sistemas
acá habla de la eficiencia de operación de todo el organismo. ¿Por qué se anima solo con la eficacia? Porque fíjense, en el comentario que está justito en la flechita dice que lo anterior implica la optimización de la operación de las partes. ¿Se entiende eso o lo aclaramos un poquito? Y que la principal función del sistema y lo que prioriza más es llegar al objetivo. Es lo que más prioriza antes que la optimización de recursos. Pero, ¿a qué objetivo quiere llegar? Al que tiene propuesto, al que siguen todos los elementos en común. Claro, al común, al objetivo en común, ¿sí? Al objetivo en común, al objetivo del sistema completo, del sistema como un todo. Para lograr el objetivo del sistema como un todo, puede darse que alguna de las partes, ¿sí? Alguna de las partes no tenga esa maximización que digamos o esa optimización de cada uno de los elementos. Por ejemplo, el casito de la bodega que venimos trayendo. Es probable que en la producción del vino yo tenga capacidad ociosa. Capacidad ociosa se entiende como aquello que yo todavía podría producir más. O sea, si tuviera más uvas, si tuviera más demanda, yo podría producir más. ¿Por qué? Porque todavía tengo horas en las que no estoy produciendo, o sea que podría llegar a decir que el sistema productivo, el subsistema que se encarga de la producción, todavía no está siendo eficiente. ¿Por qué? Porque tiene capacidad ociosa. En lugar de producir 8 horas, produce 6, pero produce 6 porque está pensando en el objetivo del sistema completo. Sería como sacrificar un recurso para lograr el objetivo, por así decirlo. Exactamente, exactamente. Por eso dice, no implica la optimización de todas las partes. Por eso hablamos de la operación de todo el organismo. O sea, la operación de todo el organismo es lo que tiene que estar como primera, digamos, como prioridad. La satisfacción de todo el sistema, del objetivo de todo el sistema. Probablemente la satisfacción de todo el sistema implique que yo tengo que subcontratar la distribución de esas botellas de vino para poder llegar a cumplir con los pedidos que tuve, porque no tengo capacidad propia. Entonces, elevé el costo de la distribución porque subcontraté una empresa para que me distribuyera lo que no llegué. ¿Sí? Entonces, no estoy siendo eficiente con los costos de distribución, pero sí estoy satisfaciendo el objetivo general, que era de llegar a un mercado que a lo mejor no podía llegar de otra manera. ¿Sí? Entonces, el objetivo principal, el objetivo del todo, está sobre el objetivo de las partes. ¿Sí? Esa es la idea. Y eso es lo que prima cuando yo hablo de la aplicación del enfoque sistémico. Tengo que tener como primera medida en mente el objetivo principal. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, bueno, ustedes lo van a ir leyendo y escuchando. Yo para ir haciendo 2 o 3 puntitos que les permita a ustedes arrancar y después cerramos la semana que viene. Fíjense, bueno, habla de un esquema metodológico porque obviamente yo estoy hablando de métodos porque cuando hablo de métodos hablo de aplicación. Cuando hablo de leyes, de teorías, no hablo de cómo lo aplico. Recién ahora que hablo de este enfoque pragmático, digo, el método para aplicarlo es tal.
Y acá fíjense cuál es el método. Descubrir cuál es el problema, ¿sí? Identificar y postular, proveer, desarrollar, ¿sí? Diseñar la solución, aplicarla y controlar los resultados. O sea, el enfoque del sistema tendría como estas tres partecitas, o si a su vez lo veo como sistema, esos tres subsistemas. Primero, identificar el problema, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la bodega podría ser maximizar las ventas. Yo quiero vender la mayor cantidad posible. Identificar y diseñar soluciones, cuáles serían las estrategias para lograr ese objetivo, implementarla. A lo mejor la estrategia quiere decir Comprar más exportar, maquinarias o tal cual, contratar más empleados contratar más empleados, para alcanzar la demanda. claro, para maximizar las ventas, que es lo que yo me propuse. Hacer más publicidad, no sé, participar en ferias, participar en exposiciones, en exportar, lo que sea. Entonces ahí ya estoy diseñando soluciones. Una vez que propuse un conjunto de soluciones, aplico esas soluciones, controlo qué me pasó, porque ya tengo la salida, y ese control implica retroalimentación. ¿Sí? Entonces, este enfoque de sistemas postula esto. Digamos, yo tengo esas tres partecitas que considerar. ¿Sí? En cualquier caso, o sea, formúlense el problema. Yo quiero recibirme de ingeniero, ¿sí? ¿Cuáles serían las soluciones? De ingeniero en informática. Bueno, por lo menos podría haber existido, o ingeniero, bueno, un profesional en informática. Podrían haber existido más de una alternativa. La Mendoza, la UNC, si quiero más investigación y no tanta, y menos práctica. Podría haberme ido a otro lado, ¿sí? Podría haber estudiado en línea, podría haber, no sé, Es varias. como el proceso para el cumplimiento de un objetivo o algo así en general. Tal cual, tal cual. Bien. Eso es lo que propone el enfoque sistémico, digamos, identificar el problema, diseñar la solución y controlar. Y vuelvo a entrar en el ciclo, digamos, sería como algo cíclico, porque puede ser que del control de los resultados yo diga, uy, no alcancé a vender o a posicionarme en el mercado que quería. ¿Qué tengo que hacer? A lo mejor está mal formulado el problema, o a lo mejor está mal diseñada la estrategia de solución. Entonces empiezo eh, un ciclo iterativo. Bueno, esta partecita yo creo que se entiende, que es más o menos explicar lo que van a tener que, lo que van a leer, lo que van a escuchar en el audio, así que esa partecita la dejo. Y esto es como cerrar las consecuencias de que surgió la teoría. La teoría surgió porque todas estas raíces históricas, porque hubo una revolución, porque surgieron nuevas disciplinas como consecuencia de la guerra, como consecuencia de grandes transformaciones que se dieron en determinado momento. ¿Y qué pasó? O sea, ¿por qué necesito aplicar un enfoque de sistema? Y bueno, porque los sistemas son complejos, porque los sistemas son cambiantes, porque en el entorno de los sistemas hay incertidumbre, ¿sí? La incertidumbre, yo no sé qué va a pasar con la demanda, yo no sé qué va a pasar, fíjense, la pandemia nomás, nos mostró la incertidumbre, mostró inclusive la incertidumbre en la medicina, ¿sí? Entonces, en el contexto hay incertidumbre, diversidad y cambios rápidos. Los sistemas crecen, la población crece, los problemas, las soluciones también crecen, con lo cual aumenta la complejidad.
todas esas son las razones y las raíces históricas para aplicar el sistema. Bueno, y acá empezamos, bueno, esto sí lo pueden ver ustedes, y yo dejaría hasta aquí, porque el tema de tensión, sí, está más relacionado, bueno, les explico tensión y la semana que viene cerramos. Ustedes si pueden leer las interacciones entre subsistemas, que sería el final de esto, acá empezaríamos, acá ya sigue subsistema, entonces ahí cerramos la semana que viene con todo lo de subsistema. Fíjense, como consecuencia de lo que acabamos de decir, digamos que el enfoque de sistemas, el objetivo o el gran objetivo que persigue es la elevación de la eficacia del todo, de todo el organismo, ¿sí? Este concepto de tensión es consecuencia de eso. ¿Por qué? Porque el logro de los objetivos generales, el logro de la eficiencia general de todo el organismo, me va a imponer tensión o va a ejercer una fuerza, a eso se refiere la tensión, va a ejercer una fuerza en los subsistemas. La fuerza va a ser por el logro de los objetivos o por el nivel de logro de los objetivos. Cuando yo digo, quiero producir 10.000 unidades, estoy ejerciendo tensión por el nivel de consecución de los objetivos. ¿Sí? Porque de ahí le he No dicho entiendo a que qué se refiere el nivel de consecución, profe. el nivel de, cuando yo hablo de un objetivo, digo recibirme, ganar más, producir al menor costo, pero si yo no tengo una unidad de medida, no sé si lo alcancé, o sea, no sé si lo alcancé de manera eficiente o no, ¿sí? Cuando yo digo vender más, pero si yo vendí una unidad más que el año anterior, ya lo logré, ¿sí? Cuando yo le pongo un numerito al operativo, al objetivo, ahí hablo de un concepto que se denomina meta. Y entonces le estoy poniendo un nivel de consecución, un nivel para conseguirlos. Esto es, yo digo, quiero vender un 10% más que el año pasado. Entonces, si el año pasado vendí 10.000, yo ya tengo un nivel de consecución para este año, que es un 10% más de 10.000. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, es ponerle un Sí, numerito. sí. Es ponerle un numerito. Entonces, la presión o la tensión se puede ejercer por conseguir un objetivo en un número mayor o menor, porque puede ser que el costo diga, yo quiero reducir el costo en un 15% respecto del año anterior. ¿Sí? O quiero, el numerito ese puede ser en tiempo, en importe, ¿sí? Yo quiero llegar a 3 mercados más, ¿sí? Quiero obtener quiero constituirme en uno de los líderes del mercado, lo cual implica tener el 51% del mercado de los vinos finos de Mendoza. Entonces, es darle un número al objetivo. Yo podría ejercer presión del sistema total a los subsistemas, puedo ejercer presión para lograr algo. Esa sería la primera manera, para lograr llegar a determinado lugar. O puedo ejercer presión para llegar a determinado lugar, pero en un determinado número, ¿sí? Poniéndole un numerito. ¿Está? Por eso puse este dibujito que implica como estas fuerzas que se van como tironeando, porque es así, o sea,
El todo ejerce en los subsistemas una tensión por el logro de esos objetivos, que ¿Y puede ser, por qué el suprasistema ejerce tensión en los subsistemas? no el suprasistema, el, Ah, el ah, perdón. En realidad, porque en realidad véanlo más como el sistema en ese caso. Porque si yo, medio que estaría, sí, me parece que lo voy a cambiar a eso. Si yo digo, sistema, es como lo que veíamos recién en el tema de los grados Briggs. Eso me viene de afuera y termina llegando la presión hasta adentro. La demanda me viene de afuera, del entorno que compone el sistema como está en este dibujito, digamos, yo tengo el suprasistema que lo abarca, que lo influye, que como decíamos ayer forma parte del contexto, pero aún no pudiendo manejarlo, le tengo que, me influye lo que se defina. El suprasistema de mi bodega son los clientes. Entonces, ejerce presión de alguna manera y esa presión llega hasta los subsistemas porque la presión la recibe el sistema y de ahí la traslada. ¿Sí? ¿Se entiende? pero en el caso, por ejemplo, de decir quiero vender 10% más que el año pasado, lo que lo estaría como eh, proponiendo a eso no sería Sí, una de las partes del sistema que sería el dueño, por ejemplo. sí, sí. Pero el dueño lo propone en función de lo que puede. Porque él puede decir, yo quiero vender 50% más. Si el mercado no le da, no lo va a poder hacer, está en el horno, ¿sí? O sea, si yo digo, quiero vender un 10% más, está bien. Hay una parte de las variables que yo controlo. Yo controlo que puedo comprar más uva, que puedo comprar más botellas y todo lo demás. Pero si no lo puedo colocar porque el tamaño del mercado es muy chico, no se puede. Eso no depende de mí y está afuera. ¿Sí? Por más que él lo decida y él lo quiera como dueño y como sistema, que él lo quiera, va a estar influido también por el contexto. ¿Se entiende? Bien, bien. O sea que el suprasistema no es directo, pero por consecuente termina ejerciendo esta tensión. Exacto, exacto. Por eso está expresado así, pero por ahí cuesta más entenderlo como que el suprasistema se va metiendo adentro, pero desde este punto de vista sí, porque en realidad son variables que no controlo, que me afectan, ¿sí? Y que la presión llega hasta cada uno de los subsistemas del sistema. ¿Sí? ¿Quedó? Sí, 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 queda. Sí, profe, sí, pero- Perfecto. Bueno, quedamos hasta aquí, ¿sí? Si no tienen más preguntitas, quedamos hasta aquí. Vean lo que resta de esta parte de la diapositiva número 3 y a partir de ahí cerramos sistema, ya va a estar publicada la otra unidad, pero bueno, vemos de hacer una pequeña introducción también la semana que viene, ya empezarían con la práctica, así que vamos a estar más, van a estar un poquito más entretenidos con la parte práctica también. ¿No vamos a ver cómo se grafican los sistemas y todo eso? Sí, tal cual. El primer práctico tienen que ver, digamos, se elige una forma de representación, porque yo por lo menos necesito determinar entrada, proceso, salida con alguna manera gráfica. Así que sí, eso es lo que van a ver. Los trabajos prácticos los publican las chicas esta tarde. Esta tarde. Ya Profe, tuvieron- esta pregunta de Leandro que dice, profe, al terminar con los subsistemas, la semana que viene, ahí empezamos a hacer el TP que mandó, o sea, la guía de estudio, me imagino que se refiriera. O sea que lo empezamos a hacer cuando terminemos la primera unidad, sería. Claro,
Claro. Lo que pasa es que acuérdense que yo les voy proponiendo que lean antes un poquito para que puedan hacer las preguntas que han estado muy buenas las preguntas. Entonces, si alguno ya está en condiciones de ir haciéndolo, está muy bueno, digamos, está fantástico, porque eso les permite a ustedes la retroalimentación de la que venimos hablando. Bueno, perfecto, profe. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Chao, gracias, profe. Profe, yo quería hablarle del tema de matriculación. No Ah, sé si le puedo compartir pantalla para que vea, porque en el aula virtual no puedo cambiar el mail, no me deja. No me ¿No te deja ni deja? cambiar mi nombre.